Deuteronomio 8. En el Antiguo Testamento. Voy a leer solamente algunos versos de Deuteronomio 8 y vamos a explorar luego lo que el Señor tiene para nosotros. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Padre, gracias por tu palabra. Ahora háblanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En febrero de este año, para ser exactos, creo que fue el 20 de febrero que compartí con ustedes un mensaje también en Deuteronomio, la parte final, en el capítulo 30, y les decía que Deuteronomio, lo que quiere decir Deuteronomio es segunda ley o la repetición de la ley. Y el pasaje de hoy registra las palabras de Moisés en un momento crucial, en un momento muy importante, en un momento decisivo, porque se acercaban para el pueblo algunos cambios en el liderazgo, se acercaban cambios en las circunstancias del pueblo. Y Moisés sabía que muy pronto él iba a dejar la responsabilidad, la carga que él había llevado por mucho tiempo, se la iba a dejar a otra persona y que otra persona sería el encargado de guiar al pueblo, de liderar al pueblo en su tiempo. También sabía que el pueblo iba a transicionar de 40 años en el desierto a entrar en la tierra prometida, una tierra que se describe como en su riqueza, como tierra que fluye leche y miel. Y en el libro de Deuteronomio lo que encontramos es repetición de la ley, son los últimos mensajes de Moisés para el pueblo, los últimos encargos. Un pueblo que en gran parte ha nacido en el desierto, en la experiencia del desierto, y allá está, y aquí está este hombre, este líder ya entrado en años, tiene cosas importantes que decirle y le comunica eso, las últimas palabras. Creo que de esto hablé en febrero cuando les decía, y de pie ante aquel pueblo o delante de aquel pueblo, un pueblo que había sido, con el que Moisés en muchas ocasiones había tenido que ser paciente, ¿verdad? Un pueblo que en ocasiones fue de dura cerviz, como la misma Biblia lo describe. Y Moisés comienza a mirar hacia atrás, hacia el pasado, pero también hacia el futuro de aquel pueblo. Y en esto quiero que exploremos la idea de que de la importancia, la necesidad que tenemos como creyentes de mantener viva la memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De hecho, eso es lo que habla esta mesa. Cuando el creyente mantiene eso vivo, esa memoria viva de cómo Dios lo redimió, de cómo Dios lo guió, de cómo Dios proveyó a lo largo del camino, entonces el creyente va a aprender a vivir en dependencia de Dios, va a aprender a vivir una vida de fe, va a aprender a vivir una vida también de obediencia. Y cuando nosotros leemos Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, nosotros nos damos cuenta de que uno de los temas más destacados, una de las cosas que Moisés repite una y otra vez es su insistencia en que ellos siempre recordaran, que no olvidaran, que mantuvieran ciertas cosas importantes, frescas en la memoria. De hecho, el tema de la memoria, del recuerdo, es casi constante, está repitiendo e insiste en ello. Ahora, Moisés entendía el poder de la memoria. Entendía el poder de poder recordar. Él sabía que una memoria bien conectada con la experiencia del pasado no solamente iba a beneficiarles en el presente, pero también los iba a impulsar hacia el futuro. Él sabía la capacidad. De hecho, yo pienso que uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, los dones, por decirlo de alguna manera, que Dios nos ha dado,
es el de la memoria, es el de la capacidad de recordar. Ahora mismo, en estos días, ayer fuimos a llevar a Angeli y por alguna razón en los últimos días, antes de llevar a Angeli a dejarla ya en Tallahassee para la universidad, nos ha dado a nosotros por estar recordando cuando eran niños, como pasa el tiempo de rápido, ¿cierto? Parece que fue ayer, estábamos orando ayer en casa antes de salir y yo recordaba la primera vez que empezaron a enseñarles sobre los animales mamíferos en la escuela. Angeli, yo la traía de la escuela, ¿y qué aprendiste hoy? Y ella quiso decir mammals, no los mamíferos, y ella dijo, we learn about mammals. Me parece que es una combinación de las dos palabras, de animal y mamífero, y ella se creó la misma. Y puedo contarle historia tras historia, y ahora mismo es posible que si usted le da riendas sueltas a su memoria, empieza a recordar también la infancia de sus hijos. Yo pudiera darle, y me escucha cada rato hablar de experiencias con mi papá, historias acerca de mi abuelo. Mi abuelo murió hace 40 años y todavía recuerdo muchas cosas de mi abuelo, porque la capacidad de recordar es un don que Dios nos da y lo da con propósito. Por eso nos entristece tanto y nos afecta cuando vemos que hermanos y hermanas, seres queridos van perdiendo esa facultad, ¿verdad? Ahora es interesante, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, le hablaba de eso el domingo mencionando el testimonio de Isabel, que se olvidan muchas cosas, pero hay cosas que todavía permanecen en la memoria, y eso me imagino que tiene que ver con Dios, que es algo muy espiritual. Pero el punto es que Moisés insistía una y otra vez en que recordaran, pero que lo hicieran de la manera correcta. No solamente que recordaran la historia, no solamente que recordaran los acontecimientos, sino que recordaran el propósito detrás de cada una de esas experiencias que venían a la memoria, que recordaran el propósito, el aspecto espiritual de todas esas cosas, que necesitaban ellos tener fresco eso y aprender a mirar atrás. Y creo que aquí es donde nosotros podemos aprender también, aprender a mirar atrás, pero desde la perspectiva correcta, viendo las cosas desde nuestra relación con Dios, viendo las cosas en el carácter de lo que representan espiritualmente en su eternidad, viendo las cosas que realmente valen la pena recordar. Y es interesante porque lo que acabamos de leer, y te acordarás, esa palabra recordar o acordarse, implica algo más que simplemente traer a la memoria. Esta palabra en el original es muy rica, significa marcar, señalar, dejar una huella clara, un marcador claro. Verso 2 dice, y te acordarás, en otras palabras, marcarás todo el camino. Yo no sé si ustedes, algunos de ustedes usan aplicaciones que les dicen dónde usted ha estado. Nosotros tenemos una en la familia que se llama Life 360 y nosotros sabemos en todo momento, por ejemplo, si Zulema sale de la casa a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, me dice exactamente todos los lugares que Zulema fue y los marca. Dice, Zulema estuvo a las 2 en Texas Roadhouse, a las 3 en McDonald's, a las 4 en el buffet chino. El punto es que marca, te deja una evidencia del recorrido. Y eso es más o menos la idea aquí, es marcarás como cuando se marca algo en un mapa, donde se señalan los puntos importantes. Y de hecho esa aplicación te pone puntos importantes como la oficina del doctor, tu trabajo, todas esas cosas. Ahora, mirar hacia atrás correctamente significa, en primer lugar, ver nuestro pasado, pero en relación con Dios, no desconectado de Dios. Reconocer las lecciones que Él nos quiso enseñar y que nos enseñó a través de las experiencias que hemos vivido. Eso es mirar desde la perspectiva correcta. Pero un aspecto más también tiene que ver con mirar hacia atrás, pero siempre aprendiendo las lecciones, extrayendo todo lo que el Señor nos enseñó durante ese andar de la vida, ese tiempo de la vida, una experiencia en particular, pero mirar siempre teniendo el futuro delante de nosotros. Por eso es importante que recordemos el camino por el cual el Señor nos ha conducido, nos ha guiado. Recordemos el pasado en primer lugar, en relación con Dios.
¿Y de qué nos habla esto a nosotros? Bueno, para comenzar, para que podamos pensar en el pasado desde la perspectiva de nuestra relación con Dios, tenemos que tener una relación con Dios. Tiene que haber un punto, un momento en que, como Dios sacó a aquel pueblo de Egipto, también nos hizo libres a nosotros. No solamente la redención tiene que ver también con Dios guiando, Dios liderando nuestras vidas, nuestro camino. A lo largo de todo el desierto lo hizo con aquel pueblo por 40 años. Pero también teniendo en perspectiva, en mente, la provisión de Dios. Y todas estas cosas las vamos a ver en unos segundos. El pueblo debía entender algo. El pueblo debía entender que todo en ellos y todo en la vida de ellos tenía que ver con el punto inicial, el momento en el que Dios los sacó de Egipto, que Dios los sacó de la esclavitud. Pero no los sacó de la esclavitud por simplemente sacarlo de la esclavitud. No era una libertad sin límites. Dios los sacó, pero los sacó de la esclavitud, los hizo libres para que ellos vivieran una vida de fe y de obediencia a Él. Eso es fundamental. Para que ellos vivieran una vida bajo su liderazgo, bajo su gobierno, bajo su ley. Y eso era tan fundamental, era tan esencial, que Dios a través de su siervo Moisés les dijo: no se olviden de esto, tengan esto presente. Y por eso es importante que también nosotros miremos nuestra propia vida desde el punto de vista de la redención que ha tomado lugar en nosotros, el perdón de nuestros pecados, desde ese día en que Dios nos rescató a nosotros del pecado y nos puso y nos llevó y nos introdujo en una relación con Él. ¿Sabe por qué? Porque también lo hizo con la misma intención. Nos hizo libres, pero no para que vivamos en libertinaje, sino para que vivamos en una vida de fe y de obediencia a Él. Ahora, si usted se pone, y le voy a animar a que haga esto cuando lea el Antiguo Testamento, preste la atención a las veces en que los profetas, los líderes, los cronistas, los poetas, los salmistas, llevaban al pueblo de regreso a Egipto. Los hacían volver y recordar la experiencia de Egipto y cómo Dios los había redimido, cómo Dios los había hecho libres. Un ejemplo de ello, no sé si usted se ha preguntado alguna vez por qué Dios estableció ciertas fiestas que eran mandatorias para el pueblo celebrar. No sé si se ha hecho la pregunta, pero algo le puedo garantizar. Dios no estableció fiestas para el pueblo para entretenimiento. Y no porque este pueblo le ha ido tan duro, pues que tengan una fiesta ahí, que beban y que hagan de todo. No, tenían propósito. Y el propósito de cada una de las fiestas establecidas por Dios en el pueblo era para que ellos recordaran, para que ellos no se olvidaran. Especialmente la fiesta que conecta con lo que estamos nosotros celebrando en este día, para que recordaran, por ejemplo, la Pascua, el momento aquel en el que de forma milagrosa Dios y no solamente milagrosa, de forma apresurada también, Dios les sacó de Egipto, para que recordaran la sangre que había sido puesta en los dinteles, para que recordaran que fue la mano poderosa de Dios la que los había sacado de la esclavitud. No era una fiesta para decir, bueno, vámonos para los carnavales 3 días. No, esa no era la idea. Y esto es lo primero que ha hecho en el capítulo 5, en el verso 6, y luego en el capítulo 6, verso 12, dice: yo soy Jehová tu Dios. Antes de llegar al capítulo 8, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él se lo está recordando. Cuídate, en el capítulo 6, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, ustedes son un pueblo especial, pero no son especial por sus méritos propios. Ustedes son especial sobre la base de lo que Dios hizo, de lo que Dios pagó, de la redención y de la liberación que solamente Dios podía darles. Por eso ustedes necesitan mirar el pasado a la luz de aquel momento inicial. Hay un punto de partida donde todo comienza, y es ese momento en el que Dios rompe la opresión. Dios acaba con el opresor y los hace libres, los saca de la esclavitud en Egipto.
Y nuevamente, con un propósito, para que vivieran una vida de fe y obediencia. Yo pienso que parte del problema hoy en día cuando predicamos el Evangelio es que hablamos de la redención, del perdón de los pecados, de la libertad, pero no hablamos de que Dios te hizo libre para que vivas una vida de fe y obediencia. No es para que vivas una vida como nos da la gana. Pero encima de eso muchas veces nosotros analizamos y vemos los eventos de nuestras vidas sin conectarlos con nuestra liberación, con nuestra redención, con lo que Dios hizo en nosotros. Y no podemos olvidar, iglesia, nunca que la vida de fe, nuestra verdadera vida, comienza en el día en que, arrepentido de nuestros pecados, Dios nos perdonó y nos hizo libres de la esclavitud del pecado y de la condenación a causa del pecado. Ahí comienza realmente nuestra verdadera vida. Ese es el punto de referencia. Lo que éramos antes no, pero lo que somos a partir de ese momento, y ahí a partir de ese momento es que podemos entonces ver y agradecer por la actividad de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros también necesitamos ponerlo todo en perspectiva de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Por sabe cuál es el problema? Lo digo por experiencia propia, que no lo hacemos. Muchas veces se nos olvida. Estamos tan enfocados en vivir nuestra vida cotidiana. Estamos tan enfocados e inmersos en los asuntos del diario vivir que nos olvidamos. Y necesitamos ser recordados. Y esta costumbre de referir al pueblo a esa experiencia primera de su liberación de Egipto no era cosa solamente del Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento también remitían constantemente a los creyentes a la experiencia de la redención, del perdón, a la unión con Cristo. Fíjense cómo funciona esto. El fin de semana pasado tuvimos la conferencia de matrimonios. Y el viernes tuvimos reunión de caballeros. Y en ambas, tanto en la conferencia como en la reunión de caballeros, un versículo y un énfasis que estuvo presente. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense que, y yo les decía a los hermanos el viernes, no podemos desconectar, y los que estaban allí recuerdan, nuestras experiencias de la persona y la obra de Cristo. No podemos. Todo lo que somos hoy, por la gracia del Señor, no podemos desasociarlo de esa experiencia. El ser esposo, el ser esposa, todo, nuestras relaciones, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras conversaciones, nuestro desempeño como empleados en una empresa o como dueños de negocio, lo que sea, todo está conectado, está vinculado a la experiencia de nuestra propia liberación. En otras palabras, redención. Toda nuestra vida está conectado a eso, pero a menudo lo olvidamos. Y andamos por la vida como si eso nunca hubiera significado nada para nosotros. Pero Dios no se olvida. Por eso nos da su palabra. Porque aún en los asuntos de nuestra vida cotidiana, aún lo que puede ser rutina para nosotros, Dios lo toma, Dios lo ordena y Dios lo usa para transformarnos, para ayudarnos a crecer, para moldearnos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, y todo conectado a aquella experiencia en la que nosotros un día fuimos perdonados de nuestros pecados y libres de la condenación. Por lo tanto, en primer lugar, recordemos el pasado conectados a esto, a la experiencia de nuestra redención, del día en que fuimos salvos. En segundo lugar, no solamente eso lo hace con este pueblo, recordemos también el camino. Estaba mirando porque ya les dije hace un tiempo atrás que una de las cosas en mi bucket list es hacer el camino de Santiago de Compostela. Quiero hacer el camino de Santiago un día. Y estaba hablando con la doctora dentista que estuvo acá trabajando con nosotros en la clínica dental, y ella ha ido 2 veces al camino de Santiago. Y un día conversando acá, ella me dijo, tengo
y me habló y nos contó a Zulema y a mí, tengo memorias muy lindas del camino. Recuerdo cosas y experiencias muy profundas del camino. Y yo estaba pensando en eso y dije, ¿y acaso nosotros, los hijos de Dios, no tenemos memorias exquisitas del camino? Del camino. Por lo tanto, ella me decía, una de las cosas que uno continuamente hace es recordar el camino. Se recuerdo el camino. Y habla y te lo describe como que vino ayer de allá, ¿no? Ahora, recuerda el momento en que recibiste el perdón de tus pecados, pero recuerda también la trayectoria. Recuerda algo importante. No solamente que Dios te hace libre, sino que Dios también te guía. Dios también te conduce. Fíjense que dice, hablando de Dios, dice, quien iba, en el verso 33 del capítulo 1, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocerlos el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieses y con nube de día. La Nueva Traducción Viviente dice algo como esto: Dios iba delante de ustedes buscando los mejores lugares para acampar. Los hermanos que participan aquí, que son legendarios, que han subido a la montaña, sabe, y si no lo sabía se lo digo ahora, hay un equipo que es el equipo encargado de ir delante, escogiendo los mejores lugares para que acampemos. Así que si a usted le tocó, legendario, poner su carpa sobre piedra, créame que ese fue el mejor lugar que encontraron. Dios, para mí, piense en eso, para mí esto es una de las verdades más hermosas de la vida cristiana, más profunda. Piense en aquel campamento, piense en aquella multitud moviéndose durante 40 años por el desierto, de aquí para allá, de norte para sur, de sur para norte, de este a oeste, por todos los lados. Y cualquiera que viera ese pueblo así, parecía, ese pueblo anda como una gallina que le cortaron el pescuezo, la cabeza, no sabe para dónde va, está dando vueltas por todos los lados. Qué pueblo, qué desorden el de esa gente, pero ¿sabe? No era desorden. Sí, el camino parecía confuso, pero en realidad la Biblia dice que Dios iba delante de ellos. Mire, cristiano, una verdad rica para nosotros, hijos de Dios, que Dios iba delante de ellos. Y Dios era quien escogía, quien hacía la reservación del resort donde te ibas a quedar. Que Dios era quien hacía la reservación. Dios era el que buscaba el mejor lugar para que su pueblo acampara. Yo no sé lo que hay en tu mente y hay en tu corazón. Puede haber confusión, puede parecer que también andas como aquel pueblo por el desierto. Pero te voy a decir algo, si te detienes y alzas los ojos, te vas a dar cuenta de que Dios no te ha abandonado y Él está buscando el mejor lugar para que tú acampes en él. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, nunca estuvieron solos, ni en el desierto, ni en las piedras, ni en los momentos de cansancio, de tribulación, ni en las dificultades. Dios estaba presente, guiándoles con columna de fuego por la noche, con una columna de nube por el día, constantemente. Incluso cuando de repente pareciera que fuera retroceso, en realidad estaban avanzando. Eso es lo que estaba pasando. Y Dios muchas veces los llevaba por caminos que a lo mejor ellos no hubieran escogido. Y dice en el verso 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Fíjese aquí, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Esa es la meta de Dios contigo. 40 años antes, aquel pueblo había llegado al mismo borde de la tierra prometida. 40 años antes. Había llegado al borde, a la frontera de la tierra. Y el libro de Números es la historia de retrocesos, de pa'lantes, de para atrás, marcha atrás. Y cuando nosotros vemos toda la historia, nos damos cuenta de que Dios en ocasiones los hizo retroceder para que pudieran avanzar. Que en ocasiones los condujo en círculos
para que de verdad anduvieran en línea recta, que en muchas ocasiones lo llevó a través del terrible desierto para que pudieran llegar a la tierra de la promesa y entrar y tomar posesión. Hermanos, hermanas, iglesia, necesitamos pararnos, detenernos y recordar. Necesitamos hacer memoria, porque si nosotros prestamos atención a nuestra vida, vamos a ver lo mismo, veremos lo mismo. En los días oscuros, en los días brillantes, en los días de gozo, de celebración, en los días de tristeza, en los caminos fáciles, en las cuestas arriba con rocas, la verdad es la misma. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que hemos caminado en obras que Dios había preparado de antemano para que anduviésemos en ello. Eso enseña el Evangelio. Que hemos encontrado y experimentado gracia. Que la gracia de Dios, mire su vida, deténgase. Y vas a darte cuenta cómo la gracia de Dios te ha sostenido. Cómo el Señor ha estado presente, aun cuando yo pensé que estaba ausente, presente en mis momentos de profunda necesidad. Cuando miro atrás, Dios ha estado obrando. Que nada fue por suerte o por mala suerte o al azar. No. Nada ha sido problema de eso. Porque la Biblia también dice en Romanos 8 que todo obra para bien de los que aman a Dios. Mire hacia atrás y dése cuenta de que es así. Y si alguien hoy, en este mismo día, se encuentra en una temporada oscura, si no puedes mirar y ver el resultado final, entonces escuche el testimonio de quienes ya han transitado ese camino. Siéntate con hermanos y hermanas y dile que te hablen. Y muchos de ellos te van a contar historias como la de Israel, de cómo Dios convirtió las aguas amargas en aguas de bendición. Que ahora cuando miran atrás, y lo digo por experiencia propia, hay muchos momentos de crisis, de dolor, de amargura, que ahora cuando miro atrás me doy cuenta cuán valiosos han sido para la formación de mi propia vida. Cuán valiosos han sido, y les digo, no le diría al Señor, luego de aprender la lección, no le diría al Señor, quítalo. No, porque a la postre hizo bien. Me hizo bien. Yo recuerdo cuando estaba preso en Cuba, tenía 17 años. Si usted quiere saber por qué soy anticomunista, invíteme a almorzar un día. 17 años fui a la prisión. Y yo recuerdo que siempre le hablo de las cartas de mi abuela cuando yo estaba preso, en muchas ocasiones mencionaba. Y en esta ocasión le voy a decir algo que ella me escribió en una carta. Y escribía muy bonito. Una frase que nunca he olvidado. Ella me dijo, mantente fiel al Señor, porque de las lágrimas del presente surgirán los aleluyas del mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés le dijo a este pueblo, recuerden algo, recuerden que nunca les faltó lo necesario. Pan tuvieron, no el que ustedes ordenaron, pero el que Dios les mandó del cielo. Vestido, dice, no se les desgastó. Zapatos tuvieron. Agua tuvieron. No de un río, pero la saqué de una roca. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas cosas más que de una vida. Pero lo que quiere Moisés es que ellos recuerden que Dios siempre fue su proveedor y siempre proveyó lo necesario. Que por 40 años, aún a pesar de sus quejas, a pesar de sus murmuraciones, de su incredulidad, de sus dificultades, no hubo un solo día en que carecieran de lo necesario. Y nosotros necesitamos ver nuestra vida también de igual manera. Le pregunto, ¿qué realmente nos ha faltado?
¿No ha sido Dios bondadoso con nosotros? Quizás muchas de las cosas que queríamos no las obtuvimos, está bien. Pero pregúntate si entonces realmente las necesitabas, ¿no? Es como nos enseñó un dentista, R. Warren, hace muchos años cuando los niños eran pequeños, ¿no? Marcos le dijo a R. Warren, un cercano y querido amigo, trabajó muchos años con la clínica dental móvil de la convención también, y le dijo Marcos, I need a candy. I need a candy. Y yo, necesito un caramelo, ¿no? Y Warren lo miró y dijo, no, tú no necesitas un caramelo, tú quieres un caramelo. Y es posible que algunas de las cosas que no querían, que queríamos, mejor dicho, no las recibimos, pero Dios siempre nos ha dado lo que necesitamos. Alguien dice amén. Y la pregunta entonces es si en realidad las necesitaba. Que muchas veces teníamos el temor de que las cosas no fueran a salir bien, que no me fuera a ir bien en este trabajo, pero a la postre salió bien y en ocasiones muchísimo mejor de lo que yo anticipaba. Que muchas veces pensamos que la provisión no llegaría, que el cheque no me alcanzaría, que el dinero no sería suficiente, pero la provisión llegó. No de la forma en que tú esperabas, pero la provisión llegó. Quizás alguien llegó a pensar en algún momento que todo estaba perdido, no hay esperanza, se acabó, esto es lo último, este es el fin de esto, relación de lo que sea. No hay quien nos pueda salvar, no hay quien nos pueda ayudar. Y al final, ¿qué pasó? Dios se mostró e hizo posible lo que era imposible. Yo pienso, si dedicáramos, y tenemos que volver a retomarlo, un culto a solamente contar nuestras experiencias, yo me pregunto, ¿cuántas historias escucharíamos acá? No nos alcanzaría el tiempo. Historia de intervenciones divinas maravillosas, de momentos y de situaciones en las que cuando estábamos en ella, cuando nos metimos muchas veces nosotros en ella, parecía que era lo último, que nos íbamos a morir. De día que parecía que las columnas se iban a venir abajo, que todo se iba a derrumbar. Momentos en que parecía que las fuerzas no nos alcanzarían. Y entonces miramos y nos damos cuenta que estamos aquí hoy por la gracia de Dios, recordando el camino, no de Santiago, el camino por el que el Señor nuestro Dios nos ha guiado, y podemos decir, Él ha sido fiel, alabado sea su nombre. Y Moisés enseña que todo esto tenía un propósito. Algunas lecciones claves, 3 de ellas se las voy a dar rapidito porque están en el verso 2. Lo primero dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, dice en primer lugar, para afligirte. Lo primero es para aflicción. Y yo sé que inmediatamente nuestra mente dice, no, Dios es demasiado bueno como para eso. Esa palabra afligir, entre paréntesis, hay varias versiones que la traducen y las raíces en el original, por eso lo hacen, por eso lo traducen como humillarte. Si no le gusta aflicción, mucho menos le gusta pensar en Dios y como que Dios te humilla. Pero el punto es que nosotros muchas veces entendemos las palabras desde nuestro contexto, ¿no? De la forma en que nosotros las aplicamos y las usamos. Pero humillar aquí no está hablando de un sentido de degradación, no está hablando en un sentido de avergonzarte, sino de llevarles a ellos por un proceso en el que ellos se dieran cuenta cuán incapaces eran ellos por ellos mismos, cuán inseguros estaban, cuán débiles eran ellos por ellos mismos. No para destruirles, no está hablando de destrucción, de avergonzar como lo haríamos quizás algunos de nosotros, sino para formar nuestro carácter. Y le voy a decir por qué. Porque si hay algo que Dios rechaza, y yo creo que nosotros también, es el orgullo. No nos gusta el orgullo. El orgullo es posiblemente la peor de las faltas. Y usted no necesita que yo se lo explique mucho. Pero digo esto, o sea, el orgullo en realidad es evidencia de ignorancia. La persona orgullosa es una persona ignorante. Y ustedes lo saben, porque ustedes es posible que conozcan algunas personas orgullosas. Que el hombre orgulloso es ignorante.
Y que el orgullo lo que anuncia, lo que proyecta es ruina. Lo dice Proverbios 16. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Otras versiones traducen soberbia como eso mismo, orgullo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dios y nosotros no nos gusta el orgullo. Por eso Dios trabaja para arrancarlo, para erradicar el orgullo. Y dice, en el verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Te afligió, pasaste hambre, y entonces Él te dio maná. Él te sustentó con maná. ¿Y cuál es? ¿Por qué hace eso Dios? Porque Dios lo que está queriendo es producir en nosotros un carácter que sea opuesto al orgullo. Y la redención, la salvación, lo primero que se derriba en una persona cuando acepta a Cristo es su orgullo, porque lo que está reconociendo es: yo no puedo salvarme por mí mismo. Yo necesito de Dios en mi vida. Muchas veces solo vamos a aprender a depender de Dios cuando lleguemos al límite de nosotros mismos. Cuando ya, hasta ahí. Muchas veces Dios nos va a guiar en el camino cuando nuestro GPS, ayer camino para Tallahassee, dicen que AT&T, que es muy bueno, AT&T estaba perdido. Y así hacía recalculando. Menos mal que yo tengo un GPS al lado mío que va sentado ahí, que cada 5 minutos me dice: coge por aquí, duro por acá, para ahí, cuidado con la luz del camión, dale. Y ahí está, recalculando ahora, ¿qué me va a decir? Dios los aflige, Dios los humilla, pero para arrancarles el orgullo, para sacarlos del orgullo. ¿Y sabe lo que pasa? Que la persona que es librada de su orgullo es un candidato maravilloso para ser un adorador. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la humildad produce eso. Gratitud, adoración. La humildad, lo opuesto al orgullo. Favorece e incluso produce relaciones buenas relaciones. Y voy a hacer entre paréntesis para decirle algo nada más. ¿Quieres tener relaciones significativas? Meaningful relationships. Sé humilde. Dios ha permitido muchas veces el desierto en nuestras vidas y nos ha guiado a nosotros a través del desierto, no para avergonzarnos, sino para hacernos libres de las cosas que Él mismo aborrece, para librarnos del orgullo, para hacernos mansos, para hacernos humildes. Podríamos decir muchas cosas más. Lo primero es eso, ¿no? Lo segundo dice: para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y yo le pregunto, no me responda retóricamente. ¿Necesitaba Dios que ellos le negaran en el desierto y le desobedecieran para conocer el corazón de ellos? No. Así que es lo que está diciendo Dios acá, para probarte. No está diciendo porque yo necesito saber qué hay en el corazón de ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes vean de qué están hechos ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes se den cuenta de qué hay realmente en el corazón de ustedes. Y muchas veces Dios permite circunstancias que lo que van a sacar a la luz es precisamente lo que está escondido. Muchas veces lo que nadie ve, muchas veces ni lo que yo mismo veo. El orgullo, el miedo, la rebeldía, la incredulidad. Dios sabe que hay fuerzas del mal que están continuamente conspirando y que están trabajando contra nosotros. Y que están queriendo afectar todo lo que pueda reflejar a Dios en nuestras vidas. La incredulidad, la falta de fe puede estar en lo profundo del corazón. Aún cuando venimos a la iglesia y levantamos la mano y decimos: gloria a Dios, y por dentro de mí lleno de incredulidad. El odio puede estar en un corazón, aún cuando cita de memoria: amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dios sabe que en lo oculto puede haber eso.
que el orgullo puede estar presente en una vida, aun cuando dice, considerad a los demás superiores a vosotros mismos, y se lo sabe de memoria, pero en el fondo Dios sabe si hay orgullo. Que el rencor puede tener a alguien encadenado, aun cuando la persona dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros. ¿Se da cuenta? Dios sabe de lo profundo. Pero ¿qué hace Dios? Dios nos pone en situaciones que van a revelar lo que hay en el corazón, que van a sacar a la luz lo que realmente somos. Situaciones en las que nos vamos a dar cuenta de nuestra verdadera condición, de lo que hay en nuestro corazón. Y en un segundo le digo para qué lo hace, porque tiene que ver con lo tercero. Dice, para enseñarnos, verso 3, a depender de Él, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Piensa en este pueblo está en el desierto, no hay pan en el desierto. ¿Cómo vamos a alimentarnos si no hay pan? Y ahí Moisés podía contarle una serie de historias enormes, pero ellos sabían. No había pan, pero ellos sabían cómo obtener el pan. Ellos habían visto el proceso en Egipto. Ellos sabían que tenían que salir a esparcir la semilla, que la semilla brotaba sobre la tierra cuando las aguas del Nilo bañaban todo aquello allá y era tremendo lo que pasaban, y entonces ellos tomaban el trigo, lo molían, pero allí no había Nilo. Allí no tenían granos. Allí no podían sembrar, no podían cultivar nada. No podían moler porque no tenían ni siquiera los molinos. Pero estos hombres conocían incluso los métodos de la tierra. Cómo trabajar la tierra. Bueno, lo que hay que hacer es arar. Pero para arar necesitamos bueyes. Y necesitamos el arado. Y necesitamos una tierra fértil. Pero están en el desierto. No hay bueyes, no hay arado, no hay tierra fértil, no hay Nilo, no hay nada. Tremendo. Y Dios dice, ¿y por qué los hice pasar por eso? Para enseñarles algo. Alguien dice amén esta mañana. Para enseñarles algo. Dios quería que su pueblo supiera y tuviera presente todo el tiempo que su sustento no venía de ellos mismos, sino que venía de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que el proveedor era Dios, que lo obtenían de Él. Te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y así los condujo Dios. Y Dios los llevó por este camino con intenciones y con situaciones diseñadas específicamente para llevarlos a algo importante, a un conocimiento más profundo de Dios, pero también un conocimiento más profundo de ellos mismos. Y entonces, corregir el mal y redimirlos y restaurarlos y santificarlos. Porque el punto de Dios no era solamente revelar lo que había en el corazón de ellos. Lo más lindo de todo esto y el punto central era que ellos conocieran más a Dios. Y en nuestra vida, nuestros límites, nuestra incapacidad ante ciertas pruebas, es la oportunidad para examinarnos, para de alguna manera encontrarnos a nosotros mismos y encontrar a Dios, y entonces verdaderamente vivir. Y es posible que algunos de ustedes estén de acuerdo conmigo cuando digo que ha sido en los momentos de crisis cuando realmente he conocido quién es Dios. Los momentos de crisis. Porque esas fueron las horas en que Él se hizo más claramente visible. No había pan, pero lo hizo llover del cielo. No había agua, pero brotó de la roca. No había camino en el desierto, pero Él iba adelante escogiendo el lugar donde yo iba a acampar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que recuerda, mira atrás, mira tu interior, mira a Dios y por último mira hacia adelante. La mirada hacia el futuro de este pueblo era una mirada de esperanza, de esperanza. Venían tiempos mejores, venían mejores circunstancias. Ellos iban a una tierra maravillosa, un jardín, y Moisés describe, lea luego los versos del 7 al 10 para que vean.
Y esto es lo que va, y no te va a faltar esto, y no te va a faltar lo otro, y va a abundar esto, y no va a escasear lo otro, pim, pum, pam. Y la pregunta es, ¿qué tenían por delante? ¿Tenían un tiempo maravilloso? ¿Tenían un buen tiempo? Y la respuesta es cuidado, porque en el verso 11 dice, y cuando estén allí, cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios. Cuídense, porque hay un gran peligro. ¿Cuán gran peligro? Que hay mayor peligro en la prosperidad que en la adversidad. Eso enseña. El peligro de la autosuficiencia. Que lleguen ustedes a un punto en que digan, hemos logrado todas estas cosas porque nuestra fuerza, nuestro poder, yo, porque soy así. O el peligro de la justicia propia. En el capítulo 9, verso 4 dice, para que lleguen a un punto en que usted diga, porque por nuestra propia justicia es que Dios ha traído todas estas bendiciones. No es por la fuerza de tu mano. Lo que Dios le está diciendo no es por siquiera porque tengas un corazón justo y bueno. No. Cuídate de pensar eso. Cuídate de pensar eso, porque en el día de la tormenta nos humillamos y buscamos de Dios y tiramos las manos, sálvame Dios. Pero en el día de la calma entonces tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. Le digo, si tu presente hoy es de leche y miel, tú dices, estoy en la tierra prometida. O si tu futuro se ve como un jardín de rosas, cuídate. Recuerda, mantén viva en tu memoria tu redención. Mira atrás. Y si hay algo por lo que pedir perdón, porque mirar atrás no es solamente ver todo lo lindo y todo lo bueno que Dios ha hecho, es vernos también a nosotros mismos, y es posible que haya algo, y a eso nos invita esta mesa. A eso nos invita esta mesa. Si hay algo que pedir perdón, arrepiéntete. Pero mirar hacia atrás también significa cree y confía en Dios. Que cuando miro y veo la actividad de su amor, de su gracia en el pasado, en mi vida, eso que yo veo me impide pensar que Él me va a abandonar ahora. No lo puedo pensar. Que Él va a dejar que yo me hunda en la aflicción. El maravilloso himno dice, porque Él vive, viviré mañana. Porque Él vive, puedo vivir hoy y viviré mañana. Así que recuerda, mira atrás y alábalo. La mirada a su bondad en el pasado sea también una mirada entonces que te impulse hacia adelante, hacia un futuro lleno de confianza, lleno de fe, lleno de esperanza, un futuro sin temor, confiando en que el Dios que me sostuvo en el desierto, alguien dice amén esta mañana, es el Dios que me va a sostener en la tierra de su bendición. Y eso es lo que esta mesa nos recuerda. Le voy a pedir a los hermanos que van a ministrar la cena del Señor que pasen al frente.